Gracias. Gracias. Quiero preguntar a los señores, a las señoras diputadas, si alguien quiere tener alguna intervención adicional con la diputada Tere Inchaustegui del grupo parlamentario del PRD, y también quiero destacar la presencia en esta audiencia con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Tere Inchaustegui del grupo parlamentario del PRD. Muchas gracias por su presencia, su asistencia a esta sesión. Agradecemos también sus palabras. Yo para mí, el caso Hank es como muy emblemático de muchas de las cosas que ocurren en el país, me parece. No me toca a mí señalar si el señor es o no un delincuente, eso es harina de otro costal. Sin embargo, veo que en la manera en cómo se operó, en el caso de su detención, en donde una denuncia ciudadana detona un operativo militar, entran y allanan la casa sin orden, bueno, ya todo lo demás lo sabemos, y yo, por ejemplo, pienso que el señor logró salir porque tenía unas cámaras que mostraron que los hechos eran distintos a como se estaban relatando en el parte militar, que se integra al Ministerio Público, ¿no? Y tuvo el dinero y el poder como para movilizar abogados que hicieran valer sus argumentos frente al juez y por lo tanto ordenar su liberación. Pero no es el caso de miles de mexicanos y de cientos que han ocurrido en estas circunstancias, o de otros que pudieran darse si nosotros le damos, si autorizamos a través de una ley como esta, que el ejército actúe de esa manera. Porque a cualquiera le pueden llegar, decir usted lo agarramos en flagrancia, usted es culpable, usted se va, y no tiene ni el dinero ni el poder del señor Han para hacer valer sus argumentos contra los jueces, y así se han ido a la cárcel 2 indígenas, muchos otros luchadores sociales, defensores de derechos humanos, con los mismos argumentos. Es más, los casos, por ejemplo, de los jóvenes de Nuevo León, del TEC de Monterrey, que fueron confundidos y a los que se manipuló para que aparecieran como sicarios, o los casos, por ejemplo, de la familia Almanza en Tamaulipas, en donde también, con todo y los argumentos que la familia hizo ver, ha sido la parte de los militares la que ha sido, la que ha primado en el criterio de los jueces y de los ministerios públicos. Entonces, nosotros sí vemos entonces con preocupación que se quiera, a partir de una ley de seguridad nacional, dar estas atribuciones, dar estas facilidades a las Fuerzas Armadas, que pues terminan haciendo en este caso un papel que no quisiéramos que hiciera, porque ante todos pues quedaron como mentirosos, porque las cámaras mostraron que las cosas eran distintas a como ellos le estaban relatando. Entonces se desprestigian, ¿no? Por otro lado, aparte de que se propician abusos, y se toma una salida para un problema que desde nuestra perspectiva es de otro orden. Lo que nosotros tenemos, además de problemas de seguridad, es problemas de la Procuración de Justicia, en la que vemos que no se invierten los recursos suficientes, porque la Procuración de Justicia solamente ha tenido aproximadamente el 10% de los 428,000 millones de pesos que se han destinado desde 2006 a la fecha a todo el tema de seguridad, incluyendo la parte que se destina a Sedena. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un juez por cada 100,000 habitantes. Tenemos 28,000 ministerios públicos para 1,600,000 delitos, le tocan 57
a cada uno, más de 57, a cada Ministerio Público necesitarían un equipo de 10 investigadores cada uno para solventar, pero tenemos 400,000 policías para 1.600.000 delitos, es decir, casi le toca 3 delitos por policía y no tenemos ningún resultado, ni siquiera nos dan datos de cómo se desempeña cada policía, qué hace, etcétera. ¿Y qué le parece, Tere, si vamos concretando? Entonces, en ese sentido, yo quisiera que usted me comentara cuál es para la salida, en el sentido, porque esta ley definitivamente no parece ser la que está encaminada a resolver este problema, que es fundamentalmente de procuración de justicia. Muchas gracias, Tere Inchaustegui. Tiene usted el uso de la palabra, magistrado Arroyo. Diputada, me da usted oportunidad de ir a lo que considero que es el fondo de todo este problema. Yo estoy convencido de que la seguridad nacional depende en sus dos vertientes, la que se refiere a nuestra relación con el extranjero y a la que se refiere al desarrollo interno del país, depende fundamentalmente del desarrollo social. Cuando no tengamos comunidades incomunicadas, cuando no tengamos falta de inversión para educación, para todo lo que implica el desarrollo social, cuando no tengamos una sociedad llena de comunidades propicias para sumarse a la delincuencia, en ese momento la seguridad nacional estará mucho más asegurada. Pero tampoco soy ingenuo y tampoco soy soñador. Sé que hoy esto significa un problema fundamental para el país. Y por eso insisto en lo que dije ya cuando menos en 2 ocasiones. Esta ley debe establecer a la seguridad nacional como un derecho humano. Y a partir de ahí diseñar el cuerpo de la ley, de esta y de otras muchas, que tienen que ver con esta también, pero con esa visión. A partir de ahí tendrán que diseñarse las políticas públicas con esa visión también, pero no solo, sino que se hará efectiva también esa disposición, ahora ya constitucional, que se llama transversalidad, es decir, hacer que todas las autoridades de los 3 poderes y de los 3 niveles de gobierno, más los órganos autónomos y los organismos descentralizados, caminen con esa ruta que se llame derechos humanos. Muchas gracias, diputada. Gracias. Ya también se animó la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sagún. Como ya estamos prácticamente al final de nuestra audiencia, vamos a agradecer la concreción de las preguntas. Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Buenas tardes. 2 preguntas, señor. Uno de los fenómenos que más han estado lastimando a la población son los múltiples violaciones de derechos humanos realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas. Ayer comentábamos y le quiero extender a usted la pregunta. Por ejemplo, en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas que cometen delitos, francamente delitos, porque no se pueden argumentar como acciones necesarias para la seguridad nacional, violar mujeres o disparar a familias enteras desarmadas, como han pasado en algunos retenes o en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en situaciones así, donde miembros de las Fuerzas Armadas cometen delitos, crímenes, en su opinión, ¿qué ámbito es el que debe de juzgar sus acciones? ¿El ámbito militar,
propios de las Fuerzas Armadas o la justicia civil, digamos. Eso es un elemento que parece menor, pero no tan menor, porque gran parte del rechazo social a este tipo de decisiones ha sido lo que ha significado en la cotidianidad de las personas, ¿no? No solo las cantidades inmensas de militares, sino las barbaridades que algunos de los miembros de las Fuerzas Armadas han cometido. Y la segunda, señor, en su opinión, uno de los temas que también tiene que ver con la seguridad pública, y parece que a estas alturas ya con la seguridad nacional, el tema del arraigo, que ha sido también muy criticado en términos de las declaraciones y de las recomendaciones internacionales incluso. ¿Qué le merece a usted? ¿Qué opina usted en el tema del fuero militar o llamado fuero militar? ¿Y qué opina usted en el tema del arraigo? Que son dos puntos cruciales en términos de la seguridad pública, pero que de acuerdo a las circunstancias pues ya se vuelven de seguridad nacional. Y muy amable por sus Gracias, diputada, por sus preguntas. Tiene el uso de la palabra el señor licenciado Raúl Arroyo. Gracias, diputado. Gracias por las dos preguntas, diputada Reyes. Toca usted dos asuntos de importancia fundamental en este momento. El fuero, que tantas discusiones ha merecido, y yo le trataré de responder concretamente. El problema es que hoy las Fuerzas Armadas están cumpliendo con actividades que no son precisamente del orden militar. Entonces, ahí la confusión. Yo estoy convencido, en tanto se traten de delitos, deben ser del conocimiento del fuero común. No me queda la menor duda. El problema es deslindar cuando se han cometido en el cumplimiento de una orden militar. Y el asunto no es nada sencillo, porque entonces vamos al fuero militar. Y ahí es donde tenemos también que definir. El documento de trabajo lo precisa. Dice, cuando en las tareas de atención a una afectación de seguridad interior, se refiere al artículo 77, pudiera ser constitutiva de un delito, queda claro que es un delito, y yo entiendo que es un delito del orden común, que afecte a civiles, serán perseguidos y sancionados por los tribunales competentes. Entiendo que deben ser los tribunales del fuero común. Sin embargo, vuelvo a plantear, ahí está el dilema de quien puede alegar una acción en cumplimiento de una orden militar. Creo que es un tema al que le falta mucho trabajo. Hay algunas definiciones de la Corte que también convendría revisar, creo que ya llevan un rumbo. Su segunda pregunta, no considero que el arraigo haya dado los resultados deseados, y sí considero que se está convirtiendo en un abuso violatorio de derechos humanos, y con eso le doy respuesta. Muchas gracias. Pues yo quiero agradecerle al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo su presencia en la Comisión de Gobernación, el compartir sus puntos de vista, el formular con la claridad y franqueza con el que hoy ha hecho su exposición, y quiero agradecerle a los compañeros diputados, a las compañeras diputadas, su presencia, su participación, la seriedad con la que están tomando este trabajo de dictaminación de la Cámara de los Diputados.